Mi nombre es Angélica Salazar Dávila, de la carrera de Derecho con acentuación en Economía, matrícula 10599. Hablaré de temas, conceptos generales del divorcio. Para que exista la figura legal del divorcio, tiene que existir primero el matrimonio legalmente instituido. El matrimonio es un acto de dos voluntades que se unen legalmente. Este acto o esta es llamada institución del matrimonio y es considerada como la base de una sociedad. Después del matrimonio, para el matrimonio no existe la disolución del vínculo hasta que no una de las voluntades lo pida o se dé de manera necesaria. El divorcio es una figura legal sumamente cuidada debido a que está involucrada tres actores: cónyuge, esposa e hijos. Los hijos en un apartado siempre serán protegidos por una pensión alimenticia en caso que lo hubiera y en caso que fueran menores de edad. El divorcio se da de diferentes maneras. Me permito leerlas. El divorcio es considerado ya sea como de manera civil y penal, como necesario o voluntario o administrativo. El administrativo es el que llamamos de mutuo consentimiento, como consentimiento, o el que llamamos ahorita divorcio encausado, que con la sola petición al juez para uno de los cónyuges puede pedirla para disolver el vínculo matrimonial. Dado esto, se hace un convenio para la repartición de las propiedades en caso que hubiere, que se hicieron dentro del matrimonio, y en el que quede específicamente plasmado cómo y la manera y las cantidades de hacer llegar la pensión alimenticia a los menores en caso que hubiere, inclusive a uno de los cónyuges, si así es el deseo de otorgar una pensión alimenticia. Existe la otra clasificación del divorcio necesario. El divorcio necesario para llegar a ser causa debe haber unas declaradas en una sentencia pronunciada por un juez, y solo hasta que se cumpla este requisito podemos hablar de la disolución del matrimonio. Existen varias atenuantes que conllevan a la disolución del vínculo matrimonial de manera necesaria o de manera justificada. Una de ellas es el adulterio, es prostituir la esposa, una incitación a la violencia, a hacer que los hijos, que alguno de los hijos sea corrompido, actos inmorales de uno de los cónyuges por acusación calumniosa, inclusive la declaración de ausencia o presunción de muerte, negativa de un cónyuge para dar pensión alimenticia al otro, enfermedades que son causas de divorcio y divorcio por injurias graves. La disolución del vínculo matrimonial a petición de un cónyuge por causa expresamente señalada está tutelada por el artículo 267 del Código Civil. Pueden existir diferentes definiciones y argumentos alrededor del concepto del divorcio, ya sean contra o a favor. En contra, pues nos encontramos con tesis humanistas que quieren preservar, o como el religioso, que para ellos es indisoluble el vínculo matrimonial. No obstante, en la actualidad existen muchas asociaciones que proponen alternativas pacíficas antes que el divorcio para preservar el matrimonio. Pero yo considero que el divorcio es una figura que se hizo
muy necesariamente para protección de integridad física o moral, o simplemente para hacer llevadera una convivencia. En caso de que no existen, las maneras de llevarse un buen matrimonio, pues se requiere, se da o se invoca el recurso de divorcio, ya que esto por lo general afectan siempre a los hijos, que son las terceras personas que siendo menores pues pierden esa identidad del hogar y, hay una serie, de ahí se desatan otra serie de situaciones, tanto morales como situaciones que pueden llegar a afectar, que requieran hasta un tratamiento psicológico. Los hijos siempre son los que padecen esta situación del divorcio. Por eso los que nos dedicamos a esto tenemos que tener un poco de cuidado en la manera en que se lleva los procedimientos o el proceso de divorcio, en la que en todo momento debemos proteger las garantías individuales y los derechos de los menores. Muchas gracias. Esto es mi participación, en poco tiempo, pero el aprendizaje de derecho civil y los conceptos son sumamente necesarios. Entonces, yo invito a que sigamos aprendiendo. Gracias.